Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. En silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como
Y ya de nuevo, tras la pausa musical, estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, la Biblia. Lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. Es por eso que en esta ocasión continuamos con el libro de los Hechos. Y en esta ocasión será Hechos capítulo 10 y versículo 1, donde nos dice la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Itálica. Dice la primera parte de este versículo que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. En primer lugar se cita a un varón, de forma indeterminada como es muy habitual en el relato lucano, a quien se le identifica por su nombre propio, es decir, por Cornelio. Su residencia, debido a su condición militar romana, era Cesarea. Esta ciudad de Cesarea, como se ha considerado anteriormente, fue edificada por Herodes el Grande, en honor del emperador Augusto, siendo en tiempo de los apóstoles sede de el procurador romano. Esta ciudad, Cesarea, estaba situada a unos 100 kilómetros de Jerusalén, en dirección suroeste en la costa mediterránea, pero no debe confundirse esta Cesarea con la otra del mismo nombre, Cesarea de los Filipos, situada al norte de Galilea, junto al monte de Hermón, en donde tuvo lugar el testimonio de los apóstoles sobre quién era para ellos el Señor Jesús, como nos comenta el Evangelio de Mateo capítulo 16 y los versículos 13 al 20. Así que Cesarea, como sede del procurador romano, tenía por tanto una guarnición militar. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo que Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Vamos a entrar en algunos datos históricos de aquella época. Por ejemplo, Cornelio era centurión de la corte militar romana, conocida por el nombre de Itálica. Es sorprendente ver que en algunas versiones se traduce por italiana, cuando en el texto griego es evidente que figura y se dice itálica. Así que esta compañía se llamaba por nombre la Itálica, que era el nombre de una ciudad imperial situada al sur de España. Concretamente es Santiponce, a unos kilómetros de Sevilla. Esta ciudad romana fue fundada en el año 206 al 205 a.C. y lo fue fundada sobre el hábitat indígena de Turdetania. Fue la primera ciudad romana fundada en Hispania y también fue el territorio italiano. Debió de ser al final de la última estancia de Hispania de Julio César, en el año 45 a.C., que recibió el estatus jurídico de Municipius Civius Romanorum, alcanzando su mayor apogeo, por ejemplo, en los siglos I y II después de Cristo, desde los reinados de los emperadores Trajano y Adriano, que ambos nacieron allá en Santiponce, es decir, en la ciudad llamada la Itálica. Es por eso que en la cohorte militar, como centurión, pertenecía a Cornelio. Por otro lado, es muy posible que Cornelio fuese español, y concretamente andaluz. Una corte era una unidad táctica de infantería del ejército romano, y estaba formada por unos 480 hombres, y constituía la 10ª parte de una legión romana. A su vez, la cohorte estaba formada por 3 manipulos, es decir, de 170 soldados, y cada manipulo compuesto por 2 centurias de 80 hombres. Al frente de una de estas centurias estaba Cornelio. Así que ya hemos visto Cornelio, cuál era su trabajo, qué era lo que desempeñaba en la ciudad donde estaba, y ahora vamos a ver el versículo 2, donde nos dice la palabra de Dios. Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo, y oraba a Dios siempre.
Dice la primera parte de este versículo que era Cornelio piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hay que tener en cuenta que Cornelio era un gentil, pero sin embargo tenía dos condiciones personales. Una de ellas es que era piadoso y la otra que era temeroso de Dios. Estos calificativos lo señalan como simpatizante del judaísmo y además integrado en él, como vemos más adelante, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 16, versículo 26 y versículo 50. Pero sin embargo, sin haber llegado a la condición de prosélito, al no estar circuncidado, como así nos lo muestra en Hechos capítulo 11 y versículo 3, donde dice la palabra de Dios, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Se está refiriendo naturalmente a Cornelio y los de su casa. Por otro lado, hay quien sugiere, pero solamente son sugerencias, que pudiera haber sido el centurión que asistió a la crucifixión del Señor Jesús. Pero no hay datos bíblicos, simplemente son conjeturas, sugerencias, suposiciones y nada más. Durante su estancia en Palestina, Cornelio llegó a conocer la religión judía y a aceptar también a su único Dios, es decir, a Dios de Israel. Esto sí que está claro, no lo otro. Sin duda, era también un asistente asiduo los sábados a la sinagoga. Este mismo sentimiento que sentía Cornelio alcanzó también a todos los de su casa, debiendo entenderse el término no solo como a su propia familia, sino también a los que estaban a su servicio. Dice la segunda parte de este versículo que hacía muchas limosnas al pueblo. Como temeroso de Dios, Cornelio daba limosnas a los necesitados del pueblo, tal y como Dios estableció en la ley. Y la tercera parte de este versículo dice, y oraba a Dios siempre. Además de dar limosnas, Cornelio practicaba también la oración. El texto griego es enfático, ya que dice rogaba a Dios por todo, lo que significa que Cornelio oraba continuamente, y es muy posible que practicase en la oración en las 3 horas del día en que habitualmente los judíos oraban. Lucas está destacando las condiciones morales y espirituales de Cornelio como alguien que era reverente, es decir, temeroso de Dios. Continuamos ahora con el versículo 3, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Hallamos aquí en primer lugar que dice que este vio claramente en una visión. Este piadoso varón tuvo una visión. No fue una visión en sueños imprecisa, sino muy precisa, ya que Lucas utiliza el adverbio claramente al referirse a la visión. Así que vemos que aquí un paralelo entre las visiones, por ejemplo, de Ananías y Pablo en Damasco, como nos muestra Hechos capítulo 9 versículos 11 al 16, y la de Cornelio y Pedro en Cesarea y Jope, en estos versículos 3 y también más adelante los versículos 10 al 16. Al parecer, a Ananías y a Pablo, en visiones separadas, Jesús los preparó para el encuentro que habrían de tener. Pero lo mismo ocurrió en el caso de Pedro y de Cornelio, como veremos más adelante. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo como la hora 9 del día. Lucas nos dice que aproximadamente sobre la hora 9, para los judíos, la hora acostumbrada de la oración era las 3 de la tarde. Un día a esta hora, Cornelio estaba sobre sus rodillas orando, identificándose así
con las prácticas y las costumbres judías. Y dice la tercera parte de este versículo que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cuando estaba Cornelio orando, de repente vio a un ángel. Podemos suponernos la gran sorpresa de Cornelio, ¿verdad? Lucas usa la palabra visión para referirse a la aparición de un ángel de Dios. Cuando los apóstoles fueron dejados libres en la cárcel de Jerusalén, un ángel del Señor le abrió las puertas, como así nos lo muestra en este mismo libro, en el capítulo 5 y versículo 19. Pero de igual manera, más adelante, Pedro sería liberado de la prisión por un ángel del Señor, en el capítulo 12 de este libro y versículos 7 al 10. Pero el ángel que vino a Cornelio se le apareció en una visión. Es muy probable que Cornelio haya tenido conocimiento de la existencia y la obra de los ángeles, por las enseñanzas de los judíos. Pero sin embargo, para el centurión que un ángel se le apareciera y lo llamara por su nombre, era una experiencia única, como seguramente lo sería también para nosotros. Aun cuando no haya sabido de la visita angelicales, no quiere decir que haya estado mal de la cabeza. Por el contrario, estaba en pleno uso de sus facultades. No eran alucinaciones, ya que el ángel le habló y lo llamó y le dijo: Cornelio. Continúa ahora con el versículo 4 de este capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hallamos que dice que él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Está claro que la presencia del ángel, apareciéndose repentinamente en el lugar donde estaba orando Cornelio, lo llenó de temor. La presencia del mensajero celestial hizo comprender al centurión que estaba ante un hecho sobrenatural que procedía de Dios, a quien él estaba orando. Así que la presencia de ángeles habitualmente produce temor en quienes contemplaron su presencia, incluso de personas piadosas, es decir, personas dedicadas y obedientes a Dios, como el caso de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y lo mismo también ocurrió con María, la madre de Jesús, a quien el ángel tuvo que decirle que no tuviese miedo, como nos lo muestra Lucas 1:13, hablando de Zacarías, y también como nos lo muestra el versículo 30, hablando de María. Otro ejemplo fue la presencia de ángeles a las mujeres en el día de la resurrección del Señor Jesús, que a ellas también le pasó más o menos igual, que les dio temor. Por tanto, no he de extrañar que Cornelio, aunque era un militar y estaba acostumbrado a las guerras, a las luchas y a tantas cosas, se sintiera temeroso delante del ángel que le había sido enviado. En medio de sus razonamientos, Cornelio formuló una sencilla pregunta y literalmente dijo: ¿qué hay, Señor? El título de Señor dado aquí al ángel obedece a un tratamiento respetuoso. Lo considera como alguien mayor que él. Algunas versiones, el título con mayúscula, como la pregunta de Cornelio, fuese dirigida directamente al Señor que había enviado al ángel. No cabe duda que la pregunta de Cornelio es semejante a la de Saulo. La diferencia es que a Saulo lo rodeó un resplandor de luz que hacía evidente la presencia de Dios, mientras que a Cornelio se le apareció el ángel. La opinión de quienes consideran que es una pregunta dirigida al Señor es también correcta. Por ejemplo, vemos al doctor Kittelmayer
que comenta sobre esto y dice que Cornelio pregunta y dice: ¿qué es, Señor? Nótese la semejanza en el caso de Pablo y de Cornelio. Jesús llamó a Pablo por nombre en el camino a Damasco, y el ángel se dirigió a Cornelio por nombre en Cesarea. Pablo respondió a Jesús con la expresión Señor, Hechos capítulo 9, versículo 5, y Cornelio usó la misma palabra para dirigirse al ángel. El oficial romano sabía que estaba ante un santo ángel y por lo tanto su respuesta es más que una franca cortesía. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo que y le dijo: tu oración y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Vemos que aquí el ángel no solamente le llamó por su nombre, el ángel respondió a la pregunta de Cornelio diciéndole que sus oraciones y limosnas ascendido en memoria delante de Dios. Quiere decir que no había sido inútil cuanto estaba haciendo, que Dios había oído sus oraciones y había tenido en cuenta su piedad a favor de los necesitados. La vida de Cornelio no pasaba desapercibida delante del Señor. El ángel usó una terminología que seguramente Cornelio conocía bien por las instrucciones y relaciones con los judíos, ya que, de la misma manera que el humo del sacrificio presentado de adoración delante de Dios en la antigua alianza subía a su presencia, en sentido de serle acepto, así también las manifestaciones de piedad que tenía Cornelio hacia los necesitados habían subido a la presencia de Dios. Pero también es preciso considerar que Dios conocía el corazón de Cornelio, que era un hombre devoto, que lo adoraba con lo mejor de su entendimiento. Pero, a pesar de la sinceridad de Cornelio y su devoción a Dios y de su devoción al Dios verdadero, es decir, al Dios de la Biblia, Cornelio todavía no era salvo, ya que no podía ser salvo apartado de una correcta comprensión del Evangelio de Jesucristo. Por eso, en Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la respuesta que le está dando aquí Pedro a los judíos, que no había otro nombre dado bajo los cielos en el cual cualquier hombre, cualquier mujer pueda ser salvo, solamente en Jesucristo. Así que el Espíritu Santo de Dios lo estaba preparando para proporcionarle a Cornelio dicho conocimiento y que pudiera así aceptar el Evangelio de Jesucristo. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: envíe pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cabe hacerse una pregunta, quizá una pregunta curiosa, y es la siguiente: ¿en qué consistían las oraciones que Cornelio presentaba a Dios? Aun cuando Lucas prescinde de dar detalles, el contenido de las oraciones de Cornelio está implícito en el mensaje del ángel. Cornelio había llegado a tener conocimiento del Mesías por el estudio de las Escrituras. Podemos, por tanto, suponer que, desde su llegada a Palestina, había oído de la vida y muerte de Jesucristo, pero no de su resurrección, sus apariciones y su ascensión. Es posible que Cornelio ora para que Dios le conceda la salvación a través del Mesías prometido, a quien proclamaban los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles y los evangelistas. Aunque el texto bíblico no lo indica específicamente en Hechos 8:40. Por aquel tiempo, quizás Felipe ya había llegado a Cesarea
y él había estado predicando allí el Evangelio y estableciendo nuevas iglesias. El ángel le dijo: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hay que hacer aquí al menos dos observaciones. La primera: el ángel no revela a Cornelio cuál es la respuesta específicamente de Dios a sus oraciones. No le dice nada. Solo le dice la forma en que Dios le contestará su petición. En otras palabras, Dios desea que Cornelio ejercite su fe. Por eso, no le dice que vaya Cornelio a Jope a ver a Pedro, sino que envíe hombres a Pedro y que le pidan que vengan a visitar a una familia de gentiles en Cesarea. Esto tiene importancia, porque así como Pedro y Juan fueron a Samaria para recibir en el seno de la iglesia a los cristianos, así Pedro viaja a Cesarea y abre las puertas de la iglesia cristiana para los gentiles, para que lleguen a ser miembros de la iglesia del Señor. De esta manera, y en el cumplimiento del mandato de Cristo a los apóstoles, en Hechos, capítulo 1 y versículo 8, Dios lleva a cabo nuevas fases en el crecimiento de la iglesia a través de los apóstoles, como estamos viendo aquí. Así que, las instrucciones que Cornelio recibe del ángel son claras. Y Cornelio, como centurión y jefe de su hogar, había que mandar hombre a Jope, una ciudad localizada a mitad del camino entre Gaza al sur y en el monte del Carmelo al norte. Los emisarios extenderían una invitación a Simón, llamado Pedro, para que visitara el hogar de Cornelio. Nótese que el ángel usó el nombre hebreo Simón, tal vez para destacar el hecho de que Cornelio estaría pidiendo a un judío que visitara su casa. Continúo ahora con el versículo 6, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Buscar en Jope a una persona de nombre Simón sería una labor sumamente difícil, cuando no imposible. Pero el ángel da a Cornelio la dirección postal a dónde debe de dirigirse. Simón Pedro estaba siendo hospedado en la casa de Simón el curtidor y en el paseo del mar, en Jope. No había dificultad alguna para localizarlo. La casa debe estar situada a la afuera de la ciudad, seguramente, y fuese cual fuese su situación, era fácil encontrarla con los datos suministrados por el ángel. Dice la segunda parte de este versículo: Él te dirá lo que es necesario que hagas. Debe notarse aquí algo muy claro, en esta parte segunda de este versículo 6. Y es que esta frase que aparece en la versión Reina Valera 60 no aparece en ningún texto griego seguro, como tampoco aparece, por ejemplo, en la Reina Valera 1989, la Biblia textual, la Biblia de las Américas, la Naca Columba o la Nueva Biblia en español. De alguna manera se ha introducido en el Recetus y desde el paso a algunas versiones de la Biblia, esta palabra textus recetum quiere decir el término en latín que significa texto recibido o texto final. Es el nombre por el cual se conoce el texto griego del Nuevo Testamento, editado por Erasmo de Róterdam. Así que estas palabras, Él te dirá lo que es necesario que hagas, parece ser, como he dicho anteriormente, que en el original griego más antiguo no están. Como vemos ahora ya las versiones modernas, pues lo están rectificando. Y voy concluyendo con esto ya.
Si todo el propósito de traer a Pedro a Cesarea fue para que le dijera qué hacer para ser salvo, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿por qué no le dijo el ángel mismo lo que debía de hacer? Porque el plan de Dios es que los hombres prediquen a los hombres, no los ángeles. Ellos no lo van a hacer. Somos nosotros los que hemos de ir a llevar las buenas nuevas. Es por eso que la gran comisión que el Señor da en el Evangelio de Mateo queda bien claro que está dicho a los hombres. Y luego, antes de su ascensión, también le proclama y le dicen que vayan no solamente a Jerusalén, a Judea, a Samaria, sino hasta el último de la tierra. Se lo está diciendo a los hombres. Es por eso que el ángel envió a Felipe para que predicara al eunuco, y ni siquiera el Señor Jesús le dijo a Saulo lo que debía de hacer, sino que le envió a Damasco para que Ananías le enseñara. Amigo y amiga oyente, tal vez a ti te esté pasando como le pasó a Cornelio. Cornelio oraba a Dios. Cornelio daba limosna. Se preocupaba por su familia. Era temeroso de Dios. Consideraba a los que tenía a su lado que estaban trabajando con él. Y parece ser que humanamente y espiritualmente lo tenía todo. Incluso el cielo ya ganado, como muchas veces se dice, con su manera de ser y su manera de hacer. Sin embargo, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que todo cuanto hacía Cornelio estaba bien, pero esto no hacía de que fuese salvo, sino que la salvación es por medio de la fe, como hemos visto aquí en Efesios 2, 8 y 9, y no es don nuestro, sino que es don de Dios, regalo de Dios, para que ninguno de nosotros no gloriemos. A Cornelio tan solo le faltaba la salvación de su alma, que es en Cristo Jesús, y un hombre, Pedro, le habría de mostrar al Salvador de su alma, que es Jesucristo. Un tiempo antes los judíos le preguntaron a Pedro ¿qué debían de hacer para ser salvos? Y Pedro le respondió: arrepentíos y convertíos. Nótese, Pedro no le está diciendo aquí a los judíos, a los que le preguntaron qué debemos de hacer para ser salvos, no le está diciendo que se conviertan a una religión, ni mucho menos. Eso es invención humana. Sino que se arrepientan delante de Dios y se conviertan, es decir, que den media vuelta y se vuelvan a Dios. Por tanto, no le está diciendo que se conviertan a una religión, sino que se conviertan al Evangelio, a Jesucristo. Es por eso que mi amigo o mi amiga que me estás escuchando en este momento, yo te invito a que ore ahora mismo conmigo una oración para que tú puedas recibir a Cristo en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Te animo pues, ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, aunque estoy haciendo cosas, ayudando en ONGs, ayudando a los pobres, siendo una persona caritativa, que me esfuerzo por ayudar a los demás, entiendo, a través de tu palabra, que esto no es suficiente para pasar la eternidad contigo, sino que debo recibirte en mi corazón. Por ello, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo en este instante como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar,
sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. ¿Cómo puedo entenderlo si humillo a sí mismo? Tomó la forma de un siervo inocente, fue a la cruz. Tú eres mi Salvador, coronado en lo más alto, Dios lo honró sobre todo, exaltado en gran belleza, a una voz te cantamos. Tú eres mi Redentor. Es verdad, tus llagas hablan de mi sanidad. En la cruz tu sangre declaró mi libertad. Por amor, tu vida sin pecado fue a morir. Tomaste mi lugar. Mi deseo es adorarte, sé que tú
Bendito Salvador, mi sanador. Consumado es.